Conoce como acento a la máxima elevación del tono de voz que yo voy a dar a una determinada sílaba dentro de una palabra. Y todas las palabras que nosotros escribimos, todas las palabras que nosotros pronunciamos, siempre van a tener una sílaba que va a tener mayor elevación que el resto de las demás. Lingüísticamente hablando, a la sílaba que lleva la mayor entonación de voz la vamos a nombrar sílaba tónica. ¿Por qué se le llama sílaba tónica? Porque sobre ella va a estar la mayor entonación de voz. Al resto de sílabas que no van a llevar ninguna entonación se les va a llamar sílabas átonas. Átonas porque no hay entonación de voz. Por lo tanto, podemos decir que las palabras, todas las palabras, siempre van a tener una sola sílaba tónica y varias átonas, ¿no? Existe una sola tónica y varias átonas. Dentro de lo que es la acentuación, vamos a dividir al acento en dos tipos. En primer lugar, vamos a tener al acento prosódico o al acento que no se escribe, ¿no? Al acento fonético también se le llama. Este acento está representado por la elevación del tono de voz. Se pronuncia, mas no se escribe. Podemos pronunciarlo, lo vamos a hacer en todas las palabras. Hay un acento prosódico y en algunas se van a escribir, pero en la mayoría solamente se van a pronunciar. No es perro, ¿no? Perro. Puerta. Computílaba, y no necesariamente eso tiene que estar escrito, sino que se tiene que pronunciar. El acento prosódico va a ser precisamente la pronunciación de la palabra, ¿no? Nos vamos al siguiente, ortográfico. El acento ortográfico va a ser la representación gráfica del acento. ¿Mediante qué? Mediante la tilde. ¿Qué es la tilde? La tilde es una rayita oblicua que se pone sobre la vocal sobre la cual va a ir la mayor entonación de voz. La tilde, jóvenes, es una pequeña rayita. Se le llama oblicua porque no está totalmente horizontal, sino que está inclinada a una cantidad de grados y me permite saber ¿dónde va a ir la mayor entonación de voz? La tilde, jóvenes, es más fácil de reconocer que el acento prosódico. El acento ortográfico es mucho más sencillo porque está escrito. Se escribe y se pronuncia. Por ejemplo, comunicación. Árbol. A-E-R-O. Acento ortográfico. La mayor entonación de voz va a recaer en la vocal que lleve la tilde. Estamos ahora en la clasificación de palabras según su acentuación. Según la acentuación que lleven las palabras, queridos jóvenes, se van a clasificar en 4 grupos. Por un lado vamos a tener a las palabras agudas u oxítonas. Dentro de lo que es la literatura, a las palabras agudas también se les conoce con el nombre de oxítonas. Estas palabras agudas van a sílaba. Nosotros escribimos las palabras desde izquierda hasta derecha, sin embargo, para contar las sílabas tenemos que hacerlo desde la derecha hacia la izquierda, es decir, desde el final hasta el inicio. Por lo tanto, las palabras agudas van a llevar la mayor entonación de voz en la última sílaba. La regla ortográfica principal para las palabras agudas nos dicen que si la palabra termina en N, en S o en vocal, siempre debe llevar tilde. Es decir, las palabras agudas siempre van a llevar tilde cuando terminan en una S o en una vocal. Si es que la palabra termina en que no sean las que hemos mencionado, no es necesario la tilde, pero sí va a llevar la mayor entonación de voz en esa sílaba. Por ejemplo, canción. Lo primero que te separa la palabra en sílabas. Sílaba can, sílaba ción. Y voy a analizar dónde está cayendo la mayor entonación de voz. En este caso va a caer en la sílaba ción. Termina en N, por lo tanto debe llevar tilde obligatoria. Lo mismo va a pasar con la palabra después, que del mismo modo separamos en sílabas de tener la terminación S, por lo tanto va a llevar tilde obligatoria. ¿Qué sucede si no termina ni en N, ni en S, ni en vocal? El caso de televisor, por ejemplo.
En este caso, como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, no le voy a poner tilde, pues no es necesario, no es obligatorio. Lo único que sí voy a hacer es recordar que la mayor entonación de voz tiene que recaer sobre la última sílaba. Pasamos a la siguiente, que son las palabras graves o llanas o también llamadas paroxítonas. Las palabras graves o llanas van a ser aquellas que llevan la mayor entonación de voz en la última sílaba. Es decir, van a llevar la mayor entonación de voz antes de la última. La regla nos dice lo siguiente: si la palabra termina en N, en S o en vocal, no debe llevar tilde. Es muy parecida a las agudas, solo S o vocal. En las graves no es necesario que lleve, pues no lo necesita. Por ejemplo, tenemos estas palabritas. Siempre cuando ustedes quieran saber si es aguda o es grave, lo primero que tienen que hacer es pronunciar. El palabra, por ejemplo, helado. Si yo pronuncio esta palabra y analizo dónde está la sílaba tónica recae sobre la sílaba la. Es helado. No es helado, no es helado, sino helado. Por lo tanto, última, penúltima, palabra grave o llana. No lleva tilde. ¿Por qué no lleva tilde? Porque termina en vocal. Las palabras graves que terminan en vocal no deben llevar tilde porque no la necesitan. ¿Qué sucede si termina en otro tipo de letra que no sea ni N, ni S, ni vocal? Como en este caso, la palabra árbol. En N y lleva la mayor entonación de voz en la sílaba ar, por lo tanto debe llevar tilde obligatoria, porque son las reglas de las palabras graves. Repito, en las agudas, si termina en N, S o vocal, tilde obligatoria. En las graves, si termina en N, S o vocal, no debe llevar tilde. Es lo mismo al revés. Pasamos a la siguiente clasificación y ahora vamos a hablar sobre las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, que se pueden llamar también proparoxítonas y preproparoxítonas. Vamos a iniciar con las esdrújulas. Las palabras esdrújulas lingüísticamente también se les llama como están delante de las palabras que han llevado tilde anteriormente. Las palabras esdrújulas van a ser aquellas que llevan la mayor elevación de voz en la antepenúltima sílaba y su regla ortográfica es siempre debe tener tilde. Por ejemplo, penúltima, antepenúltima, palabra esdrújula. Llévalo. Última, penúltima, antepenúltima. Palabra esdrújula. ¿Por qué tiene tilde? Porque todas las palabras esdrújulas deben llevar tilde obligatoria. Ellas no pierden ni ganan, sino que la mayor entonación de voz en la sílaba antes de la antepenúltima. Es decir, van de la antepenúltima. Su regla ortográfica nos va a decir lo mismo, que todas las palabras sobre esdrújulas deben llevar tilde obligatoria. Por ejemplo, lléveselo. Sílabas última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, por lo tanto, palabras sobre esdrújula. Pasamos a la siguiente. Románticamente contamos última, penúltima, antepenúltima, antes de la. Pero ¿qué pasa si mi tilde está antes de la antepenúltima? O sea, mucho más antes, no cae en la sílaba que debía estar. Si la sílaba se encuentra al inicio de la palabra y es una palabra que es sobre esdrújula, no se preocupen, sigue siendo sobre esdrújula. Si está antes de la antepenúltima, sigue siendo sobre esdrújula. A estas palabras sobre esdrújula se les conoce también como preproparoxítonas porque se encuentran casi al inicio. Es importante, queridos estudiantes, que recordemos que el tamaño de la palabra no va a inferir en una palabra larga como otorrinolaringólogo, por ejemplo, es una palabra esdrújula. Pero existen otras palabras que no necesariamente siendo cortas o largas van a definir a qué tipo le pertenecen. Hay palabras largas que son agudas, hay palabras de 4 sílabas que van a terminar siendo sobre esdrújulas, etc. Entonces la cantidad de letras no define el tipo de acentuación.
Vamos a pasar ahora a hablar sobre la ubicación. Como ustedes verán, tienen este cuadrito en su libro, las agudas u oxítonas al final, las graves o paroxítonas en la penúltima, las proparoxítonas o esdrújulas en la antepenúltima y las sobreesdrújulas, las preproparoxítonas antes de la antepenúltima. Bien, pasamos a la tilde en palabras compuestas. Esto es muy fácil, en el libro está con palabras muy complejas, sin embargo yo te lo voy a explicar de la forma más facilita. Existen distintas palabras compuestas, ya sea la unión de dos palabras unidas en uno o dos palabras que se unen para poder formar una sola. ¿Dónde debo poner tilde en las palabras compuestas? Vamos a iniciar con la tildación de vocablos fusionados en uno solo. Palabras más simples. Son, por ejemplo, salta más montes, saltamontes. Vamos a ver dónde se pone su tilde. Cuando se van a unir dos vocablos simples, dos palabras simples para formar una nueva palabra, el primero va a perder su acento. Es decir, si es que tenía su tilde, la va a perder. Si no la tenía, entonces se sigue manteniendo tal como estaba. Y la segunda palabra va a mantener el acento. Si no lo tenía, pues dependiendo la palabra, lo va a ganar. Por ejemplo, décimo más séptimo, palabra simple décimo, palabra simple séptimo. Las unimos en uno solo y decimos decimoséptimo. En este caso, la primera palabra perdió su tilde y la segunda lo conserva. Balón más cesto, igual a baloncesto. Balón pierde porque nos dicen las reglas, si dos palabras simples se unen, la primera pierde, la segunda conserva. En este caso, la segunda no tenía tilde, por lo tanto no tiene por qué adquirir una nueva, sino que se mantiene tal como estaba. Pasamos al siguiente tipo. Tildaciones de vocablos unidos por un guión. Palabras compuestas unidas por guión. Existen una cantidad de palabras que se van a unir mediante un guioncito, no son muchas. Su regla nos dice lo siguiente. Las palabras que están compuestas por guión, ambas mantienen sus reglas. Si tenían tildes al inicio, siguen teniendo tildes a cuando se unen. Si no la tenían, pues no la mantienen. Por ejemplo, técnico, pedagógico. Técnico tiene tilde, la mantiene. Pedagógico tiene tilde, la mantiene. No las separa. Pasamos a vocablos adverbializados, es decir, aquellas palabras que van a terminar en mente. ¿Quiénes son las palabras que terminan en mente? Aquellos adjetivos que se han convertido a adverbios. Por lo tanto, nos dice lo siguiente. Si el adjetivo tenía tilde, lo mantiene cuando se convierte en adverbio. Si el adjetivo no tenía tilde, también se mantiene sin tilde cuando se una a la terminación mente. Por ejemplo, dócil más mente, dócilmente. Dócil tenía tilde, lo mantiene. Suave más mente, suavemente. Suave no tiene tilde, por lo tanto tampoco gana. Nos vamos a la última clasificación y vamos a hablar de la tildación rubórica o disolvente. Esta tildación nos está hablando sobre los hiatos. ¿Qué son los hiatos? Van a ser aquella unión de dos vocales, una fuerte y una débil con tilde, que se separan en diferentes sílabas. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Dice, esta tildación rubórica va a ser aquella que yo la voy a utilizar para indicar el hiato acentual. Solamente para esto. Existe una cantidad de palabras limitadas que utiliza esta tildación rubórica. Por ejemplo, ca y da. Vocal fuerte a, vocal débil i con tilde. Tildación rubórica. Geometría a. Vocal débil i con tilde, vocal fuerte a sin tilde. Tildación rubórica o disolvente. Muy bien, hasta acá la explicación. Tenemos varios ejercicios